Buenas tardes. A continuación, el grupo integrado por Adrián Alfaro Jara, Jairo Flores Campos, Raúl Montalbán Bernal, quien les habla, Hans Pilco Maslucán y Juan Sánchez Bautista, pertenecientes al curso Sistemas Avanzados en la Construcción, hará una disertación sobre el tema disipadores de energía, enfocándose desde el punto de vista de sus ventajas, desventajas, aportes, aplicaciones en proyectos de edificaciones y puentes, y una crítica desde el punto de vista arquitectónico. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Jairo Flores Campos y vamos a continuar con el trabajo de investigación que es sobre disipadores de energía. La manera de trabajo va a ser a través de una introducción. Vamos a explicar los tipos de disipadores de energía y también sus ventajas. La experiencia nos indica que todas las estructuras no vibran indefinidamente una vez que haya sido sometido a un movimiento. Esto se debe a la presencia de fuerzas de fricción o de amortiguamiento, las cuales pues están siempre presentes en un sistema en movimiento. Estas fuerzas son inherentes. Debido a estas fuerzas que existen, es que se han buscado sistemas de control para evitar estos tipos de movimientos y nos estamos valiendo de los disipadores de energía. Estos disipadores permiten construir estructuras en altura más económicas y con altos niveles de seguridad durante sismos severos. Los estudios demuestran que las estructuras sin disipadores de energía sobreviven el sismo severo, disipando energía en sus elementos principales, vigas, columnas, los cuales sufren daño. En cambio, las estructuras con disipadores, la energía es absorbida por estos dispositivos, reduciendo significativamente las deformaciones y el daño estructural. Estas pueden ser instaladas en barras de arrastramiento, en muros o elementos que cumplen la misma función, así como se ve en la figura. Bien, los tipos de disipadores de energía, según la norma ASCE 7 del 2010, en su capítulo 18, señala que estos dispositivos se clasifican según su comportamiento, en tres, y ahorita vamos a ver el primero por desplazamientos. Dentro de esos están los histeréticos o plastificación de metales, y aquí podemos ver el modelo tipo HADAS de su estructura interna, ¿ven? Que tienen forma de X, están hechos en paralelos con espesores constantes, y aquí abajo se puede ver en dónde van instalados estos dispositivos. Va justamente debajo del techo. También tenemos dispositivos por fricción, donde se ve que las diagonales forman una X, ¿no?, que vienen a ser los arrestos metálicos, pero en la parte de la unión, en la parte donde se intersectan, hay un espacio para el cual ellos, al momento del sismo, estas puedan desplazarse de una manera más libre, ¿no? Lógicamente la falla o distorsión o todo lo que pueda suceder o la descalibración va a depender de la velocidad con que esto se mueva. También tenemos a los disipadores de destrucción de materiales, que estos pueden trabajar externa o internamente dentro de un material similar a ellos o también de concreto. Al lado podemos ver más o menos el modelo en que esta trabaja. También tenemos al disipador TADAS, que son placas triangulares dispuestas a flexión fuera de su plano. Es muy similar en cuanto a la instalación como el HADAS. El disipador Honeycomb, que son llamado también tipo panal, este dispositivo consiste también en placas adosadas como el HADAS, pero trabajando en su plano. En la segunda categoría viene a ser disipadores por velocidad, y dentro de estos dispositivos están los disipadores con fluido viscosos, más conocidos como los que están fabricados por Taylor Device Incorporation de Estados Unidos.
Acá en la parte de abajo podemos ver que es un dispositivo que consta de dos elementos, uno que es del cilindro metálico y del pistón interior, ¿no? Es un cabezal, ambos son acerados. Y la parte que ustedes ven de color amarillito es bueno, como se ve en la figura, es la silicona de fluido compresible, ¿no? Tiene algunas configuraciones, son varias las que puede tener. Sin embargo, estamos mostrando las que son más comunes, que son la de diagonal. Acá está el dispositivo, el disipador, y tiene su brazo metálico y tienes también conexiones complementarias para poder colocar este disipador. Iguales para el modelo de Chevron. También contamos con los mirrors viscosos, donde ustedes pueden apreciar que tenemos placas internas y externas y en la parte interior el fluido viscoso. Como tercera y última categoría tenemos a los disipadores que son activados o dependen del desplazamiento y velocidad. Para eso tenemos a los dispositivos viscoelásticos sólidos. Acá podemos ver que tienen placas y tienen en la parte interior el material viscoelástico. Muy bien. ¿Cuáles entonces serían las ventajas de usar estos dispositivos? Los disipadores pues van a reducir los costos debido al reforzamiento sísmico de la estructura. También serán fáciles de reparar si estos en casos se lleguen a averiar con el sismo, ¿no? O una descalibración. Se puede emplear en el diseño de estructuras nuevas y en el refuerzo o rehabilitación de estructuras existentes. La estructura sigue operativa después del sismo. Sí, por ejemplo, si tenemos un edificio de oficinas, sucede el evento, evacúan las personas, pasó el evento del sismo y estas pueden de nuevo retomar o regresar a sus labores del día. Disminuye la aceleración del sismo, así como el desplazamiento de entrepiso, y también disminuye las fuerzas cortantes con respecto a las columnas. Aumenta el amortiguamiento viscoso de la estructura entre un 20 y 40%. Tiene baja vibración y no sobreesfuerza la estructura, por lo que no hay que rediseñar o reforzar algunas partes. Y algo que también faltaba tal vez mencionar era en cuanto a que estos dispositivos son a la vez estéticos, y como se vio en el asunto del disipador de Taylor, pues tiene una forma estética muy agradable. Esto también podría ayudar en el diseño estético de las estructuras con respecto a nuestros amigos los arquitectos. Buenas tardes. Soy el ingeniero Juan Jacobo Sánchez Bautista, alumno de posgrado en la Maestría de Gerencia de la Construcción Moderna. Esta exposición es del curso de Sistemas Avanzados en la Construcción, dictada por el doctor Henner Villarreal. El tema es disipadores. Como sabemos, es de conocimiento general, nuestro país se ubica en una zona altamente sísmica. Dicho fenómeno es inevitable y sobre todo recurrente, más aún en lugares donde no ha ocurrido movimientos telúricos en varios años y cuya probabilidad que suceda uno de gran intensidad es bastante elevada. A esto nosotros lo conocemos como silencio sísmico. Ante un sismo, la dinámica de las estructuras tienden a responder de manera compleja. Es por ello que se requiere el uso de dispositivos adicionales para poder controlar estos desplazamientos horizontales. Es ahí donde entran a tallar los disipadores. La disipación sísmica es parte esencial en la protección sísmica de las estructuras. Los disipadores, como su nombre mismo lo dice, son aquellos que tienen como función disipar las acumulaciones de energía, asegurándose que otros elementos de las estructuras no sean cargados o sobreexigidos, lo que podría provocar en ellos daños severos a la estructura y posiblemente una falla que conllevaría al colapso. Debemos tener en cuenta, o debemos de tener bien claro, que si un edificio cuenta con disipadores sísmicos, no significa que cuando haya un temblor o terremoto no se van a sentir estos efectos del sismo o del terremoto. Lo que hacen estos disipadores es aumentar la capacidad para perder energía, para poder disipar esta energía.
y que no llegue esta energía a la estructura, lo que implica que el dispositivo captará la fuerza telúrica deformándose y así evitará que el edificio reciba todo este impacto, generando una reducción de las deformaciones de la estructura, y así pues va a salvaguardar, o vamos a salvaguardar las vidas de las personas y vamos a reducir los daños que se puedan generar en esta estructura, ¿no? Vamos a apreciar en este video el funcionamiento del disipador. Como pueden observar, pues tiene la capacidad para perder la energía en la estructura, va a disipar la energía en la estructura. Ese es el funcionamiento de este disipador. Aportes de los disipadores. La pregunta sería, ¿qué nos aportan los disipadores? Pues la respuesta no es tan sencilla, pues todavía se continúan haciendo investigaciones, pero con el desempeño que nos muestra podemos dar una respuesta bastante clara, y podemos decir también que aporta principalmente, lo que nos aporta principalmente es la seguridad a las personas, porque reduce daños en las estructuras y las mantiene operativas después de un sismo. Otro aporte sería que mejora el desempeño sísmico del edificio en relación con otro edificio de similares características, pero sin disipadores, claro está. En el siguiente video se podrá apreciar la simulación de dos tipos de edificaciones, una con disipadores sísmicos y otra sin ellos. Como ya les había mencionado, el comportamiento de un edificio con disipadores tiene un mejor desempeño que el que no cuenta con disipadores. ¿Por qué? Porque esto es porque disipa la energía y controla el movimiento. Observemos el video. Todos los días son casi iguales en la oficina. Preparar informes, presupuestos y sonreírle al cliente. Pero hay cosas que en ocasiones se escapan del plan y la rutina. Un terremoto, por ejemplo, es un gran cambio. La tierra se mueve. No te consulta y nos pone a prueba en un instante. Y lo más probable es que llegue en la oficina. Por eso, un edificio construido con disipadores sísmicos Taylor es la única garantía. Con ellos se puede reducir la energía sísmica hasta en un 80%, para que tú y la empresa estén seguros. Los disipadores sísmicos Taylor son los más confiables y seguros del mundo. Resistieron los terremotos más severos en los últimos 30 años y nunca fallaron. La gente con Taylor siempre pudo volver a casa, y ahora en Perú, al igual que en los países más sísmicos del mundo, también podremos. La tierra se moverá, los planes no. Correcto, bueno, como se pudo ver, en el video se apreciaban dos edificaciones, ¿no? Una con disipadores y una sin disipadores. Bueno, los disipadores en Japón han soportado pruebas bastante fuertes, ¿no? Sobre todo en la ciudad de Tohoku. Las estructuras con disipadores se comportaron efectivamente ante un sismo de 9 grados, ¿no? Y sin daños estructurales, que es lo mejor para las edificaciones. Podemos mencionar y reiterar sobre el aislamiento sísmico de las edificaciones, tal como se muestra en las imágenes. Una de ellas muestra pues una estructura sin protección sísmica y la otra con protección sísmica. Como ya se había mencionado anteriormente en el video, pues se puede apreciar que existen bastantes diferencias en el comportamiento de cada una de ellas. Otro de los aportes de los disipadores sería que nos da una alternativa, o nos daría una alternativa diferente para el diseño sismo resistente de las estructuras. Si bien el fin es el mismo, salvar la mayor cantidad de vidas y evitar que se generen daños en las estructuras, pero el comportamiento de las estructuras sería distinta. Si se realiza un comparativo entre una estructura con un diseño convencional y otra con disipadores, pues las diferencias van a ser obvias, ¿no? La estructura en la que incluye en su diseño estos sistemas de disipación, pues sería superior en todo sentido a la que no considera en su diseño los disipadores. Como ya se había visto, los disipadores tienen una alta capacidad de amortiguamiento, entre 20 y 40%, debido a que absorben una gran parte de la energía del sismo, permitiendo la reducción del desplazamiento.
Otro de los aportes de los disipadores vendría a ser su aplicación en puentes. Si bien, bueno, se vienen realizando reforzamiento en puentes, además se usan en juntas de separación por la facilidad que tienen al movimiento. En estas imágenes podemos apreciar, por ejemplo, cómo se ha colocado un disipador en la base del puente, del tablero que soporta el puente, ¿ya? Y otra, bueno, se ha colocado también los disipadores en las juntas, ¿no? En las juntas de separación que se tienen en este puente. Bueno, esto ha sido toda mi participación en esta exposición. Espero que les haya sido de su agrado. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Montalbán Bernal. Vamos a hablar de un concepto general de disipador de energía. Consiste en incorporar dispositivos pasivos en la estructura donde el movimiento es controlado para modificar los parámetros dinámicos, ¿no? Amortiguación y rigidez, y con ello contribuye a reducir su respuesta a los movimientos sísmicos. Uso y beneficio de los disipadores de energía. Generalmente estos se colocan en los pórticos de las estructuras. Se emplean en edificios altos, no incrementan los periodos de vibración, reducen los desplazamientos laterales, trabaja a base de cargas de sismos laterales, se pueden cambiar fácilmente y luego de los sismos hay que hacer sus calibraciones respectivas. Aquí estamos viendo el tipo y la forma de la instalación de estos disipadores sísmicos, horizontales, inclinados, están en todas las formas que están viendo. Hablando también de disipadores sísmicos, que un edificio cuente con disipadores sísmicos no significa que un temblor o un sismo no se sentirá. Lo que hace que estos dispositivos es aumentar la capacidad de la energía de una estructura durante el terremoto, lo que implica que el dispositivo captará toda la fuerza telúrica deformándose y así evitará que el edificio reciba todo el impacto. Estamos viendo su uso, su colocación, en la cual aquí el edificio va a recibir todo el impacto de la estructura. En un edificio que está en ejecución, en ambos que se están colocando. Aspectos y condiciones para la selección, fabricación e instalaciones de disipadores de energía sísmica. Tenemos que ver un aspecto principal, que es la aceleración sísmica. Estos dispositivos tienen que colocarse en estructuras donde son consideradas como intensamente sísmicas, regiones, lugares donde son intensamente sísmicos. Es una condición principal. Tiene que saberse el tipo de terreno donde se va a colocar, las condiciones del terreno, el tipo de estructura, ¿no? El tipo de estructura, para qué edificación, periodo de la vida útil de la estructura, cuánto tiempo va a durar esta estructura para poder colocar el objetivo de desempeño de las estructuras, si esto se va a colocar pues en hospitales, si esto se va a colocar en centros pues centros estatales, ¿no? La cantidad de disipadores, el diseño que se va a colocar por las estructuras. Ciclos de vida de los disipadores, capacidad requerida de los disipadores. Hay que tener un reforzamiento requerido de los elementos estructurales, ¿no? Instalación y detalles constructivos, interrupción de la ocupación y puesta en servicio durante la construcción, mantenimiento requerido, inspección y costos de reemplazo. Ahora me ha tocado también hablar una de las ventajas de los disipadores. Eso aumenta su costo del presupuesto. Una de las ventajas también es que algunos tipos de disipadores pueden requerir ser reemplazados parcial o luego de sismos, tal como lo hemos comentado anteriormente, severos, porque son los que se encargan de acaparar toda la energía. Del mismo modo, algunos tipos de disipadores que, si bien reducen la demanda de la estructura, pueden incrementar la probabilidad de que se produzcan deformaciones residuales permanentes en las estructuras, ¿no? Comentario de prevención. No podemos evitar la ocurrencia de un sismo de gran magnitud,
pero contamos con las herramientas técnicas suficientes para poder reducir considerablemente los daños que pueden causar un terremoto. Los dispositivos de protección sísmica más usados en el Perú y en el extranjero, que en nuestro país se encuentran en introducción, son los aisladores sísmicos y los dispositivos disipadores de energía. Aplicar este tipo de tecnología resulta relevante para forjar una cultura de prevención sísmica que no solo debe incluir a los ingenieros, sino a los inversionistas y a los empresarios del sector construcción. Creo que con esto es importante que nosotros vayamos adquiriendo ese concepto de utilizar estos dispositivos sísmicos para evitar así los daños y perjuicios, sobre todo que las pérdidas humanas. Buenas tardes, mi nombre es Hans Pilko y a continuación se presentarán dos investigaciones, una en edificaciones y una en puentes, respecto a la aplicación de disipadores de energía. Presentaremos los resultados de estas investigaciones para conocer qué tanto influye en las estructuras de edificaciones y puentes la utilización de disipadores de energía. En el caso de edificaciones, luego de realizar varias lecturas a tesis e investigaciones de diversas partes del país, hemos elegido presentarles la investigación del ingeniero Abel Medina, realizada en la ciudad de Huancayo el año 2017, el cual consiste en realizar un análisis comparativo del desempeño sísmico entre un sistema con el método tradicional usando muros estructurales y un sistema usando disipadores de fluido viscoso. Los resultados que llega a esta investigación en el caso de las derivas es una reducción desde un 37% hasta un 44%. Para el caso del eje X, tomando como ejemplo el nivel 9, se observa que se logra una reducción de 0,086 a un 0,052, que equivale a un 39% de reducción de derivas utilizando disipadores de fluido viscoso. Para el caso del eje Y, en esta investigación no se ha considerado el uso de disipadores de energía. Entonces vemos un claro ejemplo: cuando se plantea usar disipadores de energía, no implica usar estos tanto en el eje X como en el eje Y. Es probable que luego de realizados los cálculos solamente sea necesario la utilización de estos dispositivos en una de las direcciones, y aún así se obtengan resultados satisfactorios. En el caso de la fuerza axial, en esta investigación se obtiene que se logra una reducción de un 30 a un 44% respecto a una edificación convencional. En el caso de la cortante, usando los disipadores de fluido viscoso, se logra una reducción que está en un rango de un 33 a un 44% respecto a una edificación convencional. En el caso de los momentos, al usar los disipadores de fluido viscoso, se logra una reducción que está en un rango porcentual de un 35 a un 57% respecto a una edificación convencional. Entonces, vemos que tanto la fuerza axial, la cortante y los momentos, al usar disipadores de fluido viscoso, se logra una reducción significativa. En el tema de costos, esta investigación obtiene como resultado que simplemente se obtiene un sobrecosto de un 14% al usar disipadores de fluido viscoso, que esto es un rango aceptable para un inversionista. Pasando al caso de puentes,
En el Perú aún son muy pocas las investigaciones acerca de la utilización de estos dispositivos para reducir el movimiento de tableros de los puentes durante los sismos fuertes. Lo que están bastante adelantados y ya los utilizan en sus proyectos es en el Japón. En el caso de Latinoamérica, para la presente exposición se ha tomado la investigación de los ingenieros Uliarte Ricardo, Morandi Javier, Fiori Juan Manuel, Codón Marcelo, Mengual Víctor y la arquitecta Victoria Mabel del Valle, que ellos realizan una investigación en la Argentina acerca de la utilización de disipadores de energía en un puente carretero ubicado en zona sísmica. Podemos ver, esto es el proyecto en el cual ellos han planteado la utilización de estos dispositivos. Tenemos la planta y tenemos un corte transversal del puente. Ellos plantean la utilización de disipadores de energía entre los topes sísmicos del puente. Los resultados que obtienen los investigadores es que usando estos dispositivos solamente se obtiene un sobrecosto de 0,8% del valor de la obra, es decir, del puente. Y la incorporación de estos dispositivos aumenta sustancialmente la seguridad del puente y a un costo bastante aceptable. También obtienen como resultado que los diseños tradicionales es insuficiente para resistir las fuerzas del sismo en caso de puentes. Entonces, con la presentación de estos dos ejemplos, uno en edificaciones y uno en puentes, podemos observar que los costes son relativamente bajos en la utilización de estos dispositivos y la utilización de estos mismos ayuda a lograr tener una seguridad respecto a un sismo severo o un sismo fuerte. Entonces, lo que nos está faltando en nuestro país simplemente es tener más investigaciones relacionadas a estos dispositivos y darlas a conocer a los proyectistas para que estos apliquen en sus proyectos y poco a poco vayamos siendo un país que usa bastante estos dispositivos, puesto que nosotros estamos en zona sísmica y debemos de proteger nuestras estructuras de los sismos que se puedan presentar, y de esta forma también contribuiremos a proteger la vida y la salud de las personas. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Alfaro. A continuación me centraré en el análisis arquitectónico de los edificios que usaron disipadores de energía y cuánto influye en el planteamiento arquitectónico desde el punto de vista volumétrico espacial. Antes haré una comparación de la construcción de los edificios más altos en Perú respecto a nuestro país vecino, Chile. Podemos ver que la similitud se da en que las edificaciones son cada vez más altas, llevándonos Chile una ventaja abismal en tener el edificio más alto de Sudamérica, el edificio Titanio, lo cual implica asumir mayores desafíos, no solo desde el punto de vista constructivo, sino el desafío de insertarse en una zona altamente sísmica. La tendencia a crecer cada vez más se debe al crecimiento urbano, que trae como consecuencia menor disponibilidad del suelo. Por consiguiente, edificios de menor altura son demolidos cada día para dar paso a edificios de mayor altura que están a la vanguardia de la tecnología, siendo los de mayor demanda los edificios corporativos que traen consigo la necesidad de generar espacios urbanos, integrando hacia el entorno edificios sostenibles y resistentes al sismo.
Revisaremos algunos casos de edificios, tanto públicos como privados, en la ciudad de Lima, que usaron disipadores de energía. Es el caso del Banco de la Nación, diseñado por Bernardo Fort Brescia, arquitecto, edificio emblemático no solo por ser el edificio más alto del Perú, de 135 pisos, sino que además es un hito arquitectónico para la ciudad. En sus bocetos el arquitecto plasma una geometría regular en planta y en elevación se va abriendo, formando dos grandes bloques con un eje central. Refleja equilibrio y modernidad en su planteamiento. Es un edificio sostenible con certificación LED. Usa 16 disipadores de energía desde el nivel 23 al 30. Construido con equipos de alta tecnología, proveedores de primera línea, trabajadores especializados en el área. El edificio refleja la identidad institucional. Dentro de la sobriedad volumétrica tiene una riqueza espacial interior. Luego hablaremos del Centro Empresarial Reducto, diseñado por DLPS Arquitectos. Podemos ver que los disipadores están ubicados dentro de dos ambientes, vistos en planta, mostrándolos hacia el exterior, visto en elevación, formando parte de la arquitectura. Interiormente los espacios son variados, trabajados al detalle arquitectónico. La presencia del disipador dentro y fuera del espacio nos recuerda que estamos en un lugar seguro con estructuras de mayor protección sísmica. Los disipadores se muestran como una trama lineal en forma de cruceta, dándole variedad formal a la composición volumétrica. En este caso, la nueva sede del Colegio de Ingenieros de Perú, se dice que es el sueño de arquitectura sostenible, muestra una propuesta clara, expresa exactitud, se aprecia variedad formal dándole carácter al edificio, además que busca integrarse espacialmente con el entorno. El uso de los disipadores no ha sido una limitante para los arquitectos diseñadores, ganadores de este concurso a nivel internacional. Veremos un video donde nos muestra la riqueza arquitectónica de la sede institucional. Variedad formal, variedad en los materiales de vanguardia, integración en el contexto urbano, luego del análisis arquitectónico, volumétrico espacial de los casos en estudio, concluimos que los disipadores no son una limitante para el proceso de diseño. Los disipadores deben ser considerados en el diseño arquitectónico. Estos pueden integrarse a la arquitectura y formar parte de la composición volumétrica espacial. Un conocimiento básico de predimensionamiento por parte de los arquitectos permitiría hacer un planteamiento tentativo de la ubicación de los disipadores en los proyectos, con la finalidad de lograr una armonía integral. La arquitectura que muestra los disipadores generan impacto, además de dar valor agregado a las edificaciones. Las oportunidades son de cada día y debemos estar preparados para los nuevos desafíos y estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías para las nuevas generaciones. A continuación veremos un video donde escucharemos brevemente al arquitecto chileno Alejandro Aravena, ganador en 2016 del premio Pritzker, el Nobel de Arquitectura en el mundo, que nos habla sobre las oportunidades que se dan ante los desastres. Hagamos que cada día sea una oportunidad. Oportunidad que esto te da, es un cliché, toda tragedia es una oportunidad. Y en ciudades efectivamente son momentos en que uno se puede replantear si unas cosas deberían ser distintas que en circunstancias normales no las tiene. Termino diciendo
que con el uso de energía, de disipadores de energía, la Tierra se moverá. Tus planes no. Muchas gracias. Siendo esa toda nuestra presentación, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Saludos.